Buenas tardes. Creo que este es mi control. Todo un desafío, ¿no? Yo ya les voy a decir por qué esto está acá junto conmigo. Es una gran amiga. Ya les voy a explicar a lo largo de mi presentación por qué la tengo que hacer con ella visualmente. La cargo conmigo todos los días, vibro con ella todos los días. Así que es importante que vean quién me acompaña todos los días también. Voy a hablar de algo, hice lío, que me viene acompañando mucho en estas últimas etapas, o esta etapa actual, últimos años de mi vida, que es la transformación. Pero la transformación, cuando uno habla de la transformación de convertirse en algo, no es solamente transformar empresas, que es lo que me vengo dedicando, pero es transformándose uno mismo. Hablan un poco la transformación del uno, de ser uno. Así que arranco mostrándoles mi primer equipo. Este fue mi primer concepto de equipo. Fue mi primer competencia de atletismo. Yo tenía 13 años. Aquí aprendí cómo uno se apoya en el otro. Empecé a entender cómo uno motiva el otro. Empecé a entender dónde uno encuentra las fallas del otro y las fallas de uno mismo. Este era mi equipo de... ¿Soy yo la que estoy apretando? Este era mi equipo de atletismo. Hacíamos las postas 4x100, 4x400, cada una tenía una especialidad. No me funciona. Esta soy yo corriendo, es mi primer campeonato, esa misma competencia con ese equipo. Corría los 80 metros con vallas. Primera vez que me encontraba con este aparato corriendo 80 metros. Hasta ese momento yo era una chica desconocida para las pistas, desconocida para los árbitros, y esa chica rompió el récord de la competencia a nivel provincial, quedó a milésimas de segundo del récord nacional, y a partir de ese día me convertí en una corredora de vallas. Las vallas me fueron acompañando y las fui incorporando en mi vida de atleta. Ese es un entrenamiento de 400 con vallas. Me empecé a tener un objetivo de que quería correr los 400 metros libres en el mismo tiempo que corría los 400 con vallas, o al revés, ¿no? Los 400 con vallas en el mismo tiempo que corría los 400 metros libres. Porque para mí las vallas no podrían ser más un desafío. Para mí las vallas tendrían que ser una forma de pensar cómo me puedo estimular a correrlo más rápido y a ser mejor en lo que yo estaba haciendo. Empecé a divertirme muchísimo con las vallas, a pesar que cada 2x3 tenía las rodillas lastimadas, me caía muchísimo con las vallas, llegué a caerme en competencias corriendo con las vallas, pero me divertía muchísimo poder pensar, soñar y decir, estas vallas hacen parte de mi vida, hacen parte de mi atletismo. Los peores días que yo tenía entrenando, los peores días cuando iba a competir, era cuando lo único que hacía era mirar la línea de llegada y las mirabas a las vallas como un obstáculo para poder llegar y terminar la prueba lo más rápido. Cuando ya había extenuado mi cuerpo, porque la verdad pasé por un extenuamiento físico bastante grande, decidí ver y desafiarme cuál era mi capacidad intelectual. En el año 88 conozco a este señor, Ismael Quiles, el padre Ismael, un jesuita, uno de los grandes conocedores, estudiosos de la cultura oriental, estudió muchísimo el budismo. Era una de las personas, cuando me anoté en el cursillo de ingreso de la Universidad de Salvador, que dio una charla a más de 1.500 alumnos de diferentes cátedras, y era una parte de un proceso de evaluación para ver quién seguía la carrera o podía seguir la segunda etapa del cursillo. Y lo que el padre Ismael Quiles me enseñó ese día, lo llevo hasta los días de hoy. Y él decía que todos nosotros, como seres humanos, cambiamos todos los días. Todos los días recibimos estímulos que a veces ni nos damos cuenta, que nos hace cambiar la forma como pensábamos, o la forma como sentíamos, o la forma como actuamos. Y el gran desafío que teníamos nosotros era tratar de ser conscientes de que cada estímulo provoca una reacción y una forma de ver la vida de forma diferente. Hoy, de la forma profesional, a los 45 años, me especialicé en transformaciones de empresas, buscando armar equipos más eficientes y sacar lo mejor de las empresas para hacerlas más sustentables.
Me divierte muchísimo sentarme y ver desafíos, ver escenarios grises, ver situaciones muy complejas, porque creo que en el fondo tengo estas vallas como mis grandes amigas y me divierte ver los desafíos. Gran parte de ese desafío es pensar que lo estoy haciendo con un montón de gente y no lo estoy haciendo sola, pero lo estoy haciendo junto con empleados que también quieren ver una empresa más fuerte. En estos 45 años me convertí en líder. Líder, lo que empresas, sociedades categorizan, institucionalizan como una persona que puede ser un jefe, un supervisor, un coordinador, un director, un presidente, un vicepresidente y tantos chiefs que hay. Un líder que le gusta hacer transformaciones, pero que hace a la vez que está transformando, también pasa por transformaciones, porque no solamente estamos transformando o liderando transformaciones, pero también somos seres humanos, como líderes, como cualquier ser humano, que también estamos en constante transformación y constante cambio. Muchas veces las empresas y la sociedad empieza a criticar o a admirar un determinado líder de una empresa o un determinado líder político, pero se olvida que en realidad está criticando o admirando a una persona que también está pasando por un propio proceso de transformación o cambiando todos los días. Transformar es crecer, sea transformar una empresa o sea transformarse uno mismo, es crecer. Y crecer duele mucho. Crecer duele desde el punto de vista cuando uno es chico, que a veces tiene que dejar de ser el niño y pasar a ser el adolescente, o dejar la adolescencia y empezar con las responsabilidades del joven, o dejar de ser joven y tener las responsabilidades del adulto. Duele. Duele cada vez que nosotros tenemos que salir del metro cuadrado que estábamos más contenidos y somos expuestos a un mundo un poco mayor, donde no sabemos realmente quiénes son las personas que están alrededor nuestro. Crecer, transformar una empresa también duele. Las transformaciones dentro de la empresa que buscan el crecimiento también generan dolor en las personas y también generan dolor en los líderes. Transformar también es soltar. Uno tiene que deshacerse de cosas que parecen malas, pero también se tiene que deshacer de cosas que son buenas. Y es parte de ese crecimiento, es parte de esa transformación. La transformación de poder definir, o la decisión de poder definir qué suelto, qué dejo volar, qué dejo de hacer, es parte dolorosa también de un crecimiento, a veces de dejar ir cosas que nos hacen bien y nos dejan cómodos. Salir de la zona de confort también genera dolor. Y por último, transformar es renacer. Es como un parto. Yo digo, cada vez que uno tiene un proyecto, sea en la empresa, sea de transformación, de reestructuración, es un proceso de estar generando vida. Y transformarse uno mismo en cada etapa de su crecimiento como persona o como profesional, también de cierta forma es renacer. Un desafío mayor, una responsabilidad mayor, también significa transformarse, también significa renacer. Y cuando uno se prepara para ser líder, ¿no? Yo creo que muchas veces escucho la pregunta, ¿uno nace líder? Yo por suerte tuve vallas en mi vida desde chiquita y aprendí a divertirme pasando vallas. Y creo que la gran pregunta es, ¿uno nace líder o se transforma líder? Y yo digo que uno se transforma todos los días porque nunca es un líder bueno. Todos los días uno se tiene que esforzar para ser un mejor líder, así como todos los días uno se tiene que esforzar para ser una mejor persona. El líder es una persona, no puede ser diferente. Así que el gran desafío que uno tiene como transformarse en líder es realmente entender cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que uno tiene dentro de uno mismo y poder desafiarse para poder superarse todos los días y poder ayudar a sí mismo a transformarse en algo que uno espeja como algo ideal. Yo siempre decía que el trabajo de una persona cuando decide que quiere ser líder, a veces uno tiene el objetivo de ser líder, a mí no me pasó, a mí se me dio el caso de que me transformé en gerente sin haber querido ser gerente. Digo que cuando uno se viene preparando de antes es más fácil, porque cuando uno es líder o lo institucionalizan como líder, la empresa espera que uno empiece a actuar con una serie de responsabilidades y expectativas hacia un grupo de personas
Y muchas veces esa persona que toma la posta como líder, lo único que pensaba era que iba a tener un sueldo más alto, que iba a tener una ubicación, una oficina mejor, que iba a tener un cierto acceso a beneficios, pero se olvida que tiene una responsabilidad mucho mayor, que es ver el otro. ¿Qué beneficios tiene el otro? ¿Qué beneficios tiene mi equipo? ¿Qué sueldos tiene mi equipo? ¿Dónde está sentado mi equipo? ¿Estamos en el lugar adecuado? ¿Mi equipo está cómodo para hacer lo que tiene que hacer? Y el líder muchas veces también se olvida de que él también tiene que ver si como ser humano también está cómodo en liderar ese equipo. Por eso yo digo que antes que uno sea promovido a cualquier forma de institucionalización de liderazgo, que se vaya preparando. ¿Y cómo uno se prepara? Para mí uno se prepara mirando a otros líderes. Uno se prepara mirando qué hizo esta persona en esta reunión, qué efecto causó. ¿Qué hizo esta persona como líder que causó un efecto negativo en la forma de querer sumarse a ese proyecto? ¿Qué hizo esta persona que generó una motivación hasta de áreas que no eran afines, pero están queriendo aportar hacia este proyecto? El trabajo del líder es muy difícil. Y el líder que no entiende que también está en constante transformación por ser un ser humano, se le hace mucho más difícil el trayecto. Hay un aspecto del líder desconocido, ¿no? Yo digo que hay momentos que uno dice, bueno, se promovió tal persona y de repente nunca más saluda. Uno entra en el ascensor, no saluda más, no ocupa el mismo baño, dice, no, yo a este baño no voy, no come más con los mismos, decide que no comparte el almuerzo. ¿Qué pasó con esa persona? Se comió el personaje, decimos, ¿no? ¿Pero qué es el personaje? Si el personaje también es ser un ser humano, cuerpo, mente y alma, totalmente integrados, ¿por qué esa persona pasa a actuar de forma diferente? Si lo que lo hicieron ser reconocido para ser promovida líder era otra cosa. En el año 2007, en GM, nosotros lanzamos en Brasil el grupo de afinidad de mujeres. Y me acuerdo que el director de recursos humanos de la época nos decía que había muchos estudios de que grandes mujeres que estaban ocupando espacios importantes en las organizaciones en Estados Unidos llegaban a un límite de crecimiento porque de repente se convertían en hombres. Todo lo que la mujer, esa profesional, había logrado de reconocimiento para poder seguir siendo considerada y promovida, en algún momento de su vida buscaba otra forma tenía otra imagen o tenía otra referencia y pasaba a actuar como un hombre, y eso hacía con que esa mujer dejara de tener esa capacidad profesional por la cual la habían designado o por la cual la habían promovido durante tantos años. Así que es muy importante que la esencia de la persona siga siendo parte de lo que es el líder. El líder en transformación yo creo que es el más desafiante porque cuando uno está transformando, a la vez que está transformando algo, generando cambios, esa persona también está en un cambio constante. El gran desafío de esa persona es también entender qué otros cambios están ocurriendo en mis equipos que no pueden llegar a tolerar otro cambio grande dentro de la estructura de la empresa. Y a veces uno no es consciente porque como líder quiere hacer una gran revolución y se olvida de que si hay una persona que también está pasando por un momento tan difícil, sea de nacimiento de un hijo o un fallecimiento de un pariente, donde tiene todas las energías y toda la concentración puesta en otro lugar, pasar por un momento de una transformación en una empresa puede ser demasiado disruptivo para esa persona, como profesional o como ser humano. Así que mi último mensaje es, un líder debería recordar que es ser, estar, sentir, pensar y hacer de forma integrada. Uno puede tener momentos de ser, uno puede tener momentos de sentir, uno puede tener momentos de pensar, pero una persona que realmente tiene la vocación, tiene el interés de poder liderar otras personas, tiene que ser consciente de que tiene delante de su equipo o frente a su equipo una serie de dificultades que es que hasta la propia persona no necesariamente sabe que está cambiando de una forma consciente. Así que solo si uno es consciente que lo único cierto es que uno cambia cada segundo, puede tener éxito y satisfacción en su trayectoria como líder, igual como persona.
uno tiene que abrazar el desafío, pero el desafío de tratar de ser uno mismo con la integridad de poder decir, yo soy lo que digo, soy lo que pienso, hago realmente lo que pienso y digo. Y yo creo que ese es el mayor valor que uno puede tener dentro de las organizaciones con la realidad y la integridad del valor humano como liderazgo. Muchas gracias. Dos preguntas, una chiquita. Yo leía recién esto. ¿Cómo actúa lo mediático en tu caso particular? Esta chiquita, ¿qué te pasó en toda tu carrera? Fuiste apareciendo más y más en medios, periódicos. ¿Cómo actúa lo mediático en particular con vos? ¿Cómo actuó? ¿Te llevó hacia un lugar que es difícil lidiar con eso en términos de ser uno? Es muy difícil, Carlos. Yo creo que yo soy una persona tímida, a pesar de que no parece, pero créanme, el esfuerzo de estar aquí salgo destruida después de la energía. Y soy una persona que prefiere estar junto con los equipos y a estar hablando de logros, fracasos, de aprendizajes, junto con las personas que trabajan conmigo, los que están en el día a día, los que directo e indirectamente trabajan. Y tener la empresa, los resultados, es una cosa desde el punto de vista mediático y otra cosa es que hablen de uno desde el punto de vista mediático. Porque de vuelta, los medios, así como algunas personas, conocen un pequeño ángulo de la persona líder de la cual están hablando. Fragmentan. No conocen el ser integrado, del ser, estar, pensar, sentir, que realmente soy. O sea, es difícil porque uno se siente expuesto a algo que no quisiera y a algo que no tiene ni siquiera cómo compartir realmente lo que uno es. Y ahora te hago la pregunta, que es así. Difícil. No, es así, es muy simple. Pensaba recién lo de la valla, lo habíamos escuchado antes, y a vos hablando de transformación, la idea de crecimiento. Pensaba que quizás saltar la valla es dejar una cosa que uno fue para transformarse en algo que va a ser o que está empezando a ser. ¿Más o menos puede ser así? ¿Está bien? ¿Puede ser visto así? Sí, yo creo que la valla significa tantas cosas, Carlos. En mi vida son los desafíos, en mi vida un desafío puede ser una gran transformación de uno, decir, tengo que dejar soltar para crecer, o puede ser un desafío de una etapa que uno sigue trabajando en ese mismo proceso. Hoy, si yo te tuviera que preguntar, si te tuviera que preguntar a vos, ¿podrías preguntarte qué Isela estás dejando atrás y qué Isela viene? Definime qué Isela estás dejando atrás. Muy bien. Qué difícil. ¿Qué Isela se va? Wow, todos los días Isela se están yendo. Yo le decía a Javier si estaba una nueva Isela. Yo creo que surge una nueva Isela después de un duelo, la verdad, un duelo bastante grande. Fueron 6 meses de duelo. Acá está Sergio Sinay, que me ayuda en este proceso también. Como líder, uno pasa por un duelo principalmente porque es autocrítico, decir, hice lo que yo tenía programado hacerlo, no lo pude terminar. ¿Por qué no lo pude terminar? ¿Fue culpa mía que no lo pude terminar? ¿Podría haber hecho algo diferente para poder terminarlo? ¿Cuánta gente dejé en la esperanza de una expectativa, una promesa, un sueño? Yo creo que en esta etapa de transformación es la Isela que sale fortalecida de un proceso de aprendizaje interno bastante duro, pero es una Isela que sale con la certeza de que fue una persona íntegra en lo que la palabra integridad realmente significa, de ser lo que realmente pienso, de ser realmente lo que hago y de decir lo que realmente pienso y lo que hago. Isela Costantini. Muchas gracias. Gracias.